falta la anamnesis. El examen físico de la anamnesis que nosotros realizamos va a aportar gran parte y el 20% había puesto lo que es el examen de diagnóstico. Es importante por eso que nosotros conozcamos bien la historia clínica a detalle. Es un documento que tiene mucha importancia legal, porque es ahí donde se registra todos los datos que hallazgos señores que nosotros vamos a encontrar. Podemos ver que es un documento científico porque va a ayudar a mejorar. Ahí pues se usa como para investigar, para ver hallazgos, sesgos, y también es un documento legal, donde a veces el familiar o el paciente piensa que había una negligencia médica, entonces ellos pueden pedir una copia y se puede investigar si ha habido error del médico o parte del proceso. Entonces siempre es muy importante tener, por eso que la sinergia es muy importante. La historia clínica, la estructura va a estar formada por un tema de filiación, un tema de la filiación que es la anamnesis, de hecho que esta anamnesis, los datos, la obtención de datos de la anamnesis puede ser de manera directa, indirecta y mixta. La obtención de datos de manera directa es cuando el paciente mismo nos brinda toda la información. Digamos que se me hincha un pie hace una semana, que no me entra mi zapato, me duele cuando camino, ahora uso una muleta, arregle eso, entonces es la anamnesis directa. Luego viene la mixta, es en el que por ciertas razones tal vez el paciente puede ser que se olvide, o a veces por la edad, o tiene Alzheimer, datos que se olvida, entonces el paciente aporta ciertos datos y la familia también queda brinda. Y hay pacientes que pueden tener una pérdida de conciencia que es el síncope, que lo vamos a ver más adelante. Hay una pérdida de conciencia que el paciente no se recuerda un momento. Entonces, le preguntan al familiar, el familiar dice, nos menciona, mi papá por momentos se desmaya, y el paciente no se recuerda, no me recuerda esa parte. Entonces una anamnesis mixta. Entonces dice, no, yo le he visto a mi papá, es que le he encontrado el piso, y el señor no se recuerda qué estaba haciendo, y es una mixta. Pero hay situaciones en las que la anamnesis puede ser indirecta. El paciente está en estado grave, por un problema cardíaco, puede que esté que tenga un derrame pericárdico masivo, un taponamiento, una irritación yugular, está hipotenso, y que el paciente no puede aportar. A veces puede ser que el paciente tenga un TEP, un tromboembolismo pulmonar severo, un masivo, y está agitado, y a veces con una insuficiencia cardíaca, con un disnea grado 4, el paciente con solo hablar tiene disnea, dificultad para respirar, entonces no puede aportar. El familiar nos va a dar la información. El familiar dice, sí, mi papá hace un año ya estaba mal del corazón, ha ido alguna vez al médico, después nunca ha ido a abandonar el tratamiento, le llevamos, ya te cuento la historia, solo el familiar. Entonces es una anamnesis indirecta. Todas estas anamnesis, todas son de igual importancia. De hecho que el examen físico es de lo que nos va a ayudar bastante en el diagnóstico, porque a veces en salud generalmente pasa de todo. Ustedes con toda esta experiencia que van hallando, van a aprender a poder identificar y a veces buscar patologías, porque a veces el familiar o a veces el paciente mismo no te cuenta la verdad. Tienes que preguntarle y ahí recién puedes incluir. A veces se le hincha un pie, ¿desde cuándo? Desde ayer. Y es imposible que un pie esté hinchado en un día. Obviamente debe ser 3 semanas, un mes. En el examen físico vas a corroborarlo diferente. Pero legalmente, como es un documento médico legal, en una parte sí o sí tenemos que poner lo que el paciente menciona. Tía de paciente refiere que lo ha encontrado en la cama en el piso, tal como dice el familiar. Y ya nosotros nos vamos en el examen físico y ahí detallamos. Entonces vemos la anamnesis, luego vemos los datos personales, que lo vamos a ver. Luego estamos los motivos de consulta, enfermedades, antecedentes, examen físico, evolución, epicrisis. Entonces la historia clínica, esa historia clínica puede ser de diferentes, puede ser una historia clínica de emergencia, que es más corta, una historia neurológica y una historia clínica cardiológica. Siempre de
siempre dependiendo de qué área es, se va más enfocado. Si es cardiológica, más que todo, se va al sistema cardiovascular, al corazón. Claro. Entonces, en la afiliación, todos estos datos son importantes. Siempre la historia clínica debe ser realizada en alguna institución, puede ser en un consultorio particular, en un centro de salud, clínica, siempre. Y de preferencia debe tener un número de historia clínica. Aquí hay datos que van a ser parte del proceso de la enfermedad, y hay otros datos que no. Por ejemplo, el nombre del paciente es indistinto, digamos, es importante que nosotros lo tengamos, pero no va a influir mucho en el curso de la enfermedad. Luego vemos el DNI, que sí es un documento que tenemos que registrar sí o sí. Luego la fecha de nacimiento, el lugar, dirección del paciente, eso sí tenemos que poner. Luego la religión, que es un dato que no aporta nada en la enfermedad, que algunos dicen que sí. La religión, hay ciertas religiones que tienen cierta limitación a ciertos procedimientos médicos, al tratamiento, como es la transfusión. Ese es el tratamiento, no es a la enfermedad, no es parte del riesgo de que por ser de una religión va a sufrir esta enfermedad. No, es por eso que no altera nada, que sea de tal religión, no. Mientras tanto esto, no hay mucha restricción. Hay religiones que no aceptan la transfusión, pero siempre y cuando ustedes tengan la evidencia y les demuestren que tanto va a mejorar, aceptan. Pues 20 míos han aceptado pese a que tengan otra religión. El idioma tampoco, no interfiere en nada. Tal vez es un tema de comunicación, pero eso lo podemos manejar normal. Luego el grado de instrucción tampoco, que sea ingeniero, que sea agricultor, ganadero, o sea, no, eso no interviene en nada, tal vez nos puede ayudar, tal vez en el proceso de la anamnesis, de la obtención de datos, puede ser tal vez más explícito, pero no interfiere en nada. Luego siempre tiene que poner dónde está la balanza de historia clínica y el nombre. Dentro de esto, los que sí tienen mucha relevancia son la edad. Si alguien quisiera hablar, ¿por qué la edad es muy importante? La edad va a ser importante porque vamos a tener distintas cardiopatías que van a estar relacionadas. Por ejemplo, antes de los 5 años vamos a tener cardiopatías congénitas, vamos a tener también malformaciones, vamos a tener miocarditis y miocardiopatías. De 5 a 12 años va a estar relacionada la fiebre reumática, por ejemplo, la miocarditis, también miocardiopatías y cardiopatías congénitas. De 13 a 25 años, síndrome de pánico y neuritis cardíaca. De 26 a 40 años vamos a tener valvulopatías y miocardiopatías, aparte de la hipertensión arterial a partir de los 41 años a 75 años. Y por último, de 75 años en más vamos a tener miocardiopatías degenerativas. Por eso acá el video de Entonces, la edad es uno de los datos que tienen mucha relevancia. Entonces, todas las cardiopatías, siempre, según los estudios, son más preferentes en ciertos grupos etarios. Si es una paciente joven de 18 años, está postulando a la universidad, no ha ingresado, viene por dolor torácico, ¿qué va a ser? Un síndrome de pánico. O un trastorno ansioso, más que decir pánico, un trastorno ansioso, ¿verdad? Entonces, por grupo etario nomás podemos determinar qué patología es. Si es un paciente adulto que viene por dolor torácico, lo más probable es que sea un infarto. Entonces, los grupos etarios sí nos ayudan bastante, pero si son pequeñitos, de hecho que va a ser cualquier congénita. Pero esto no siempre, con el cambio de estilo de vida actualmente, la población ya, hay pacientes jóvenes que tienen infarto, hay pacientes jóvenes que tienen 22 años y tienen infarto cardíaco. ¿Por qué? Porque tienen hábitos de consumo de drogas, cocaína.
cocaína, marihuana, alteran. Hay pacientes hipertensos que tienen 28, tenemos por ejemplo un venezolano de 31 años con hipertensión arterial complicada, con una hemorragia cerebral. Entonces, en este grupo etario había una hipertensión arterial secundaria. Entonces, esto sí o sí hay que tenerlo en cuenta, pero siempre hay que valorar otros aspectos más. Luego vamos al sexo, también cardiopatías que son más frecuentes en el sexo femenino, el sexo masculino. El sexo femenino es la presencia del ductus y el CDA. En el masculino, toda la estenosis aórtica pulmonar y la coartación. Esos son más significativos. El estado civil. ¿Alguien quiere hablar del estado civil? El estado civil influye bastante, ya que, por ejemplo, las personas solteras, al no tener alguna pareja o alguna responsabilidad, tienden a descuidar su propio estilo de vida y se dedican más al trabajo. Por ejemplo, descuidan su alimentación, haciendo que estos puedan desarrollar algún tipo de enfermedades. Luego también las personas que están casadas, al tener una pareja o tener hijos, tienen esa preocupación o esa presión de llevar siempre mantener la economía, lo cual también afecta a largo plazo. Y por último está también, por ejemplo, las parejas, bueno, varón o mujer que termina con su pareja, lamentablemente su pareja fallece, eso también genera un estado intenso y muy prolongado de estrés debido a la pérdida de su pareja o en otros casos a la pérdida de uno de sus progenitores. Muy bien. ¿Su apellido? Alberto. Entonces, el estado civil, pese a que tal vez de parte de nosotros pensamos que no es de tan importancia, entonces se ha visto que los solteros tienen, estamos hablando no de edad de ustedes, estamos hablando de países de 30 años, 40 años, digamos, tienen una vida más liberal. Entonces, a no tener muchas responsabilidades, tienen mayor riesgo a que tengan tendencia al consumo de drogas, alcoholismo, tabaquismo. Lo van a relacionar con vuestra vida. Y van a conocer personas que son solteras mayores y siempre van a tener tabaquismo, alcoholismo y drogadicción, mayor riesgo. Entonces, de hecho que tienen una vida más divertida, pero también por la alimentación, más tienen tendencia a comer grasas. Mientras que el grupo profesional que son casados, ellos ya también son personas que tienen mayor estrés, preocupación, entonces también están sobrecargados, a sufrir una cardiopatía por estrés. Y otro grupo está la población que tiene pérdida de algún tipo de relación, una relación corta o larga. Puede ser de su pareja, de su enamorado, puede ser de un familiar, de sus hijos, de sus padres. Entonces generalmente eso afecta también el curso de la enfermedad cardíaca. En mi experiencia, justo les conté a mi estudiante de la mañana, justo cuando estaba haciendo la residencia en Lima, viene un paciente de 62 años de edad, sin ningún antecedente de hipertensión, viene por dolor torácico, un dolor torácico intenso, opresivo, típico de un Lima, con piel radiado, intenso, rigidez. Entonces le tomamos su EKG y era un Lima ST elevado. Era para trombolizarlo, lo hemos trombolizado, no ha salido, y era para el cateterismo. Y dentro de la anamnesis le preguntamos, ¿usted qué estaba haciendo? Y el familiar y él refieren que haya fallecido su hermano mayor de 10 años de diferencia, estaba en el velorio. Y él no podía superar que haya fallecido hace un día, estaba en el velorio. Y todo el mundo estaba llorando, al día siguiente también, y no podía superarlo, y de pronto apareció el dolor torácico. O sea, eso ha hecho que haya un desprendimiento y ha hecho un infarto, y el paciente lamentablemente ha fallecido. Entonces, hay ciertos factores de estrés que te pueden hacer que se manifieste algún cuadro, y siempre hay que preguntar, ¿usted cómo está? ¿Soltero, casado, tiene pareja? Generalmente todos estos datos nos aportan demasiado, porque siempre hay un factor en el cual, siempre que cuando vamos a ver el infarto, vamos a ver que hay factores desencadenantes para el infarto. Siempre el infarto, así de la nada, no tiene, el paciente tiene riesgo, pero hay un factor que ha desencadenado y ha hecho que el paciente tenga un infarto.
es importante por eso el estado civil. Luego viene la profesión y ocupación, alguien que quiera participar. En la misma clase no vamos a permitir, ¿ya? En una clase una nomás, ¿ya? Para que todos participen. Bien, en la profesión podemos ver, digamos, en el lugar donde trabajan, por ejemplo, granjeros, se exponen, digamos, a diferentes bacterias, con los mamíferos, los bovinos, las aves, también el personal de salud que está, mayormente se enfrenta a enfermedades, a bacterias, ¿no? Que están en los nosocomiales. Y eso, ¿no? Cae delgado. Entonces, al igual hay ciertas profesiones que se ha demostrado que tienen factor de riesgo para que el paciente sufra alguna enfermedad cardíaca. Lo que se ha visto es con alimentos que tengan procedente que tengan bacterias, la manipulación de bacterias, tanto el manejo de aves o de carnes, siempre tienen riesgo a que adquieran alguna bacteria y haga una endocarditis, tanto por clamidia, etc. Esta es una endocarditis infecciosa y es lo que puede manifestar. Siempre que viene por fiebre, ciertas manifestaciones, ya se le pregunta a usted qué trabaja. Y si nos dice, yo soy docente, lo eliminas todo eso, pero si te dice, yo trabajo en un matadero, y ya tienes, puede ser un problema cardíaco, una endocarditis. Al igual, los profesionales que trabajamos en el sistema, los profesionales que trabajan en empresas, que son directores, gerentes o cargos jefaturales, tienen un mayor riesgo a sufrir estrés. Entonces, por muchos factores, ellos pueden tener una cardiopatía por estrés, y al final puede ser coronaria. También podemos ver profesionales de la salud que tienen vinculadas a nosotros. Entonces, los profesionales de la salud podemos tener factores de riesgo, puede estar dentro del hospital. De hecho, dentro del hospital hay mayor cantidad de gérmenes. Bueno, lo más frecuente es la tuberculosis. Si es que en el hospital casi frecuente es alta incidencia de tuberculosis. Pero la tuberculosis no afecta nada en el corazón. Las enfermedades cardíacas, lo que uno de los que se ha afectado bastante es la infección por COVID. Entonces, la infección por COVID, por diferentes factores, ha hecho que haya una lesión a nivel tanto del miocardio, del isquemia, a nivel del combustible. Entonces, por ejemplo, hay colegas médicos que han atendido en COVID, han tenido pericarditis por COVID, han tenido taquicardia por COVID, algunas arritmias y también insuficiencias. Entonces, siempre la población que trabaja en el área de salud siempre tiene el riesgo de tener ciertas enfermedades. Por eso siempre nos tenemos que cuidar. Es por eso que la ocupación es importante. Entonces, siempre que nos hagamos la historia clínica, preguntamos, ¿usted en qué trabaja? Tal. Y ahí vamos a poder discernir si tiene algún factor de riesgo para que se incluya o no algún problema cardíaco. Luego pasamos a la raza. Bueno, en la raza, tanto la negra y la amarilla, hay ciertos factores que pueden intervenir en que el paciente tenga algún problema. Digamos, que tengan anemia por falciformes, que son causas de la hipertensión pulmonar. En la raza negra pueden tener alteraciones a nivel ventricular en el electrocardiograma, adenopatías. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, no es tan relevante. Si alguien quiere hablar del lugar de origen, ¿no? Sí, es importante porque podemos hablar de unas enfermedades endémicas, como la enfermedad chagásica, la cual es común en la parte de Moquegua, Arequipa y Trujillo. Y también podemos hablar de la hipertensión pulmonar de altura, que son personas que residen en lugares que son de mayor altura, ¿no? Ya. ¿Su apellido? Tito.
de origen, bueno, acá en Perú hay dos cosas que podemos pensar. Uno, que el paciente venga del sur, del norte, de ciertas, si viene de Arequipa, Moquegua, Tacna o de Cajamarca, San Martín, Amazonas, podemos pensar en la enfermedad de Chagas. Que el paciente haya tenido algún vínculo con la enfermedad de Chagas, que es el Trypanosoma cruzi, que es el signo de Rumania, que es el edema biparvedral, ¿no? Y esto más que todo se relaciona porque esto va a provocar alteraciones a nivel del sistema de conducción. En lo que va a ocasionar es un bloqueo, va a haber una alteración a nivel del bloqueo de la rama izquierda, puede haber ectasístoles, bloqueos, pero lo más frecuente es el bloqueo anterior izquierdo, es lo más frecuente. A veces intentamos un caso al paciente y ves un bloqueo y lo más probable es que vas a pensar que sea una enfermedad de Chagas. Siempre hay que ver alteraciones y también tenemos que ver otros datos importantes de dónde es, porque que el paciente nos diga que es de Lima no aporta nada, no hay ningún factor de riesgo. Entonces, pero si el paciente nos dice que es de una zona donde el nivel del mar es alto, mayor a 3.000 metros sobre el nivel del mar, hay estudios donde se ha demostrado que estos pacientes tienen mayor riesgo de hacer policitemia. Se hacen policitemia por hipoxemia, entonces lo cual va a hacer que el paciente haga una hipertensión arterial pulmonar por altura. Ese es otro factor de riesgo. Entonces, ¿de dónde es usted? De tal manera, si tiene, pueden hacer la hipertensión arterial, puede ser de este origen también. Eso. Luego, en hábitos y costumbres, hay muchos factores de riesgo en el cual la población inducida a estos hábitos es uno de ellos el alcohol. El alcohol, el consumo persistente de alcohol daña el nivel cardíaco. Lo que va a provocar es una cardiopatía dilatada. Entonces, el consumo tardío, a veces agresivo de los pacientes hábito alcohólico, tiene que ver con esta relación con esto. Al igual que el tabaquismo, el hecho que el paciente que tenga la conducta del tabaquismo también tiene riesgo de que tenga problema cardíaco, tenga un infarto, pero incrementa. Luego, el uso de drogas, poblaciones jóvenes que usan drogas, vamos a ver que tienen riesgo de que haga un problema cardíaco también, una hipertensión. Hay hipertensión arterial secundaria por uso de drogas. Son pacientes que eran sanos y por consumo de drogas ha hecho una hipertensión ventricular y lo que ha provocado es una hipertensión arterial, y son secundarias. También lo que vemos del sedentarismo. Luego vamos a antecedentes. De hecho, que en antecedentes siempre es importante ver antecedentes patológicos, qué factores de riesgo tienen, qué antecedentes no patológicos, todo eso. Los antecedentes familiares, si tiene uno. De hecho, que estos son datos de mucha importancia, porque si son de manera directa. Luego vamos a los motivos de consulta. En los motivos de consulta vamos a ver ciertos motivos de consulta que son de origen cardíaco. Si el paciente viene, uno de los motivos de consulta es el dolor torácico. Todo dolor torácico probablemente el paciente sea de origen cardíaco. Otro motivo, de hecho que el dolor torácico usted sabe que la sensación opresiva que el paciente va a presentar, que antes el paciente se agarra la mano en garra, las manos, pues el dolor al reposo, al esfuerzo. Luego viene la disnea, que es la sensación de dificultad para respirar, falta de aire. Puedes ver ortoneplatismo, que lo vamos a ver, y la clasificación, como se clasifica. Otro motivo de consulta es las palpitaciones. El paciente refiere que presenta golpeteos o se para con los latidos, nivel precordial, y siempre hay que ver cómo comienza. Ahí simplemente a veces le preguntas, ¿usted qué ha hecho ayer? Ayer había un matrimonio, ha consumido bebidas alcohólicas, la palpitación es por toxicidad, por el consumo de alcohol, siempre quiero eso. Luego el síncope, que es la pérdida de conciencia, el paciente que ha tenido una pérdida de conciencia, entonces puede ser de origen cardíaco, no cardíaco, lo vamos a ver. El edema, que es el aumento de miembros inferiores, puede ser de miembros inferiores, superiores, dependiendo de zonas declives. Y gaseanosis, el cambio de coloración de la piel,
en extremidades, ¿no? Pues central, periférica, esos son los motivos, ¿eh? Entonces, motivos de consulta son los motivos cardiológicos por el cual el paciente viene. Casi siempre que viene el paciente por esto, casi el 90% de origen cardíaco. Entonces, hay ciertas cosas que a veces no son. Luego del motivo de consulta viene la anamnesis, ¿eh? Que es el relato de la enfermedad, donde el paciente detalla la enfermedad, desde cuándo le ha molestado el dolor del pecho, cómo era, la intensidad, dónde se irradia, si tiene que tomar un medicamento o no. En todo eso tenemos que decir que se ha tomado un medicamento o no. Luego pasamos al examen físico. En el examen físico, uno de los datos que llama la atención son las funciones vitales, ¿eh? En las funciones vitales, ¿qué está la presión arterial? La presión arterial, si está elevada, vamos a decir que es una hipertensión, ¿eh? Si es una hipertensión, entonces ahí podemos ver que sea una crisis hipertensiva, una emergencia hipertensiva, o podemos también catalogar la presión arterial como por grado 1, 2, 3, 4. Entonces, esta hipertensión puede ser por causa primaria o secundaria, lo vamos a ver. Y luego viene cuando la presión está baja, la hipotensión. Entonces, hay enfermedades cardíacas que causan hipotensión. ¿Hay alguien que me puede decir como mínimo cuatro causas de enfermedades cardíacas que causan hipotensión para participar? Como mínimo 4, ¿no? Entonces, el shock hipovolémico es por pérdidas, ¿eh? Entonces, shock hipovolémico no es de origen cardíaco, es de otra causa, ¿eh? ¿Sí? De causas cardíacas. Claro, causas cardíacas que causan hipotensión. Acompañamiento cardíaco, hipotensión. No, son de dos. Fibrilación auricular. Tromboembolismo. ¿Arritmia? Eso no son complicaciones. Abundamiento cardíaco. Entonces, las enfermedades que causan presión baja es el tromboembolismo pulmonar, cuando es masivo, la presión está menor a un pan de 65. Después un taponamiento cardíaco, como ya lo han mencionado, puede haber complicaciones del infarto agudo del miocardio, con complicaciones, en la insuficiencia aórtica, de hipotenso, hay una diferencia de la presión arterial. Luego pasamos a la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es indistinta, ¿eh? El rango normal, ¿cuánto es la frecuencia respiratoria? 12, ¿eh? La gente dice 24. En el adulto, normal. 12 a 20. 12 a 20, chicos. La frecuencia cardíaca 60 a 100. 60 a 100. chicos, la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100, ¿no? Porque es importante que sepan eso, porque a veces preguntamos en la práctica y cosas de rango normal, obviamente que deben saber, ¿no? Normal. Si la frecuencia cardíaca está elevada mayor a 100, vamos a decirle que es taquicardia. Si está menos de 60, bradicardia. Hay un término que se usa, taquiarritmia. ¿Cuándo se usa taquiarritmia? ¿Alguien que... o bradiarritmia? ¿Sí? La taquiarritmia es, como dice también, es una taquicardia, pero con pausas. Con pausas. Ya, alguien que hable de
solo con participación nomás, la taquicardia fisiológica. La taquicardia fisiológica, también conocida como taquicardia sinusal, es una en la cual el ritmo no está alterado. Esto en un EKG se podría comprobar con la presencia de ondas perriculares, pero en general esto se puede dar, por ejemplo, al momento de hacer actividad física. Claro. La taquicardia fisiológica, ¿hasta cuánto la frecuencia cardíaca es normal? La taquicardia es mayor de 100, la fisiológica, ¿hasta cuánto es normal? Ya, entonces, en la taquicardia fisiológica, se dice que, o sea, no hay un concepto claro, pero se tiene una relación hasta 130, o exagerando 140. Pero lo ideal es hasta 130. Si ustedes ven un paciente que tenga una frecuencia cardíaca de 128, puede ser taquicardia fisiológica. Entonces la taquicardia fisiológica ya nos pone que el embarazo es un estado fisiológico. Si le toman una frecuencia cardíaca de 118, ¿está mal o no está normal? Es normal, ¿eh? Es una taquicardia fisiológica. Gran parte de los médicos no saben, ¿eh? Entonces, a veces se encuentra una gestante con una frecuencia cardíaca de 124 y quieren que lo vea sí o sí, ¿eh? Entonces, es normal, porque es una taquicardia fisiológica. Hasta 130. Si el paciente tiene una frecuencia cardíaca mayor a 130, o idealmente mayor a 140, ya es una taquiarritmia. Se le dice taquiarritmia porque ya la causa es de origen cardíaco, casi siempre. Si a un paciente tú le tomas un EKG con 140 o 160, es un problema cardíaco. A veces sí o sí debe tener una patología cardíaca. Pero si tiene 180 o 200, ese es taquiarritmia, a veces es un problema cardíaco. Tanto revisas y tal patología. Entonces, y al igual, ¿eh? La bradiarritmia también, hay una que es la bradicardia, la bradicardia sinusal. ¿Hasta qué número es bradicardia sinusal? Menor de 60 es bradicardia, ¿hasta qué rango es bradicardia sinusal? Hasta 40, ¿eh? Entonces, si un paciente se toma la frecuencia cardíaca que tiene 52 o 48, sí, es normal, ¿eh? Es una bradicardia sinusal. Entonces, es un paciente que es población y vive con esa frecuencia cardíaca normal, ¿eh? Es un normal. Pero si es que baja menor a 40, ya es una bradicardia, sí es un problema cardíaco. Si estamos en una ocasión, lo más probable es que sea bloqueos completos de rama derecha, bloqueos auriculoventriculares. Ahí ya piensas que es un bloqueo, es importante, ¿eh? A veces nosotros, bueno, en mi experiencia, solo a veces checas la frecuencia de los signos vitales y ya están patologías, están horribles y ya. Solo con estos datos ya podemos pensar en qué puede tener el paciente. Luego vamos al examen físico. De hecho, que el examen físico siempre hay que ver la parte general, la actitud, la postura, que lo vamos a repasar en IPA, el hábito constitucional, si el paciente es obeso, caquético, tiene edema. Luego vamos a ver el nivel de conciencia, cómo está lúcido, comatoso, tiene edema, cómo está la fase ventral, fase chagaste, todo eso que ven, siempre que ven eso. Siempre en el examen físico vamos a ver todos los pulsos arteriales donde se puedan evaluar y eso, y ver la frecuencia cardíaca. Bueno, en el tórax lo que se va a ver es siempre el IPA, infección, palpación, percusión, auscultación. Siempre hay que ver cómo está el tórax, palpar el choque de puntas, la percusión, la auscultación, los auscultatorios. En el sistema cardiovascular siempre hay que ver los pies, arterias, venas, y a nivel epigastrio, si tienen los hombros o no, o a nivel los órganos, ¿no? Siempre hay que ver, siempre vamos a dar los métodos de inyección, auscultación. Todo esto lo vamos a repasar en IPA, en todos estos exámenes, ¿no? Palpación, auscultación, todo eso.
Una vez que tengamos todo esto, vamos a hacer las consideraciones diagnósticas, donde se va a plantear los diagnósticos, luego posibles, vamos a hacer exámenes, diagnósticos, evaluaciones, y luego se va a llegar a un alta y ahí se puede hacer un epífisis que se resume de todo, de los datos que se han obtenido, exámenes, evolución, tratamiento y pronóstico, ¿no? Es el epífisis. Siempre que nosotros evaluamos a un paciente, siempre está el consentimiento informado. Este consentimiento informado es en el que el paciente de manera voluntaria acepta o rechaza las acciones terapéuticas sugeridas, fundamentalmente en la información médica. Puede ser que haya riesgos o beneficios. Gran parte de los pacientes que vienen al hospital es porque ya aceptan. Gran parte de los pacientes aceptan ya que le evalúo esto. Muy poca población todavía tiene rechazo a sufrir. A veces te preguntan, ¿por qué no has ido al médico? Porque tengo miedo a que me diagnostiquen una enfermedad. Hay un rechazo. Entonces, dentro de su derecho es normal que tenga el rechazo a no ser evaluado. La gran parte de la población se acepta. Siempre que hagamos una evaluación, siempre tenemos que tener un consentimiento informado. Sentarse y hay que poder evaluar, porque a veces puede ser un beneficio. Ya jóvenes, nos vemos en la siguiente clase.